les doy la bienvenida a este webinario sobre liderazgo con mayor inclusión, igualdad y representatividad que ha organizado el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. El 8 de marzo es un día que conmemora la lucha de la mujer para lograr una mayor participación y reconocimiento dentro de la sociedad en pos de una igualdad legal, política, profesional, social, familiar y personal. El Día Internacional de la Mujer fue celebrado por primera ocasión el 8 de marzo de 1911. Unos cuantos días después, el 25 de marzo, 146 mujeres, la mayoría inmigrantes, murieron y 71 quedaron heridas en el trágico incendio de una fábrica de camisas en la ciudad de Nueva York. Ello por no poder salir del edificio, pues habían sido encerradas sin posibilidad de escapar. Las edades oscilaban entre 14 y 48 años, teniendo la mayoría entre 14 y 23 años. El Día Internacional de la Mujer fue años después institucionalizado por la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas en 1975. No puedo olvidar, en el caso de las costureras del sismo de 1985, cuando un número indeterminado de trabajadoras, contadas por cientos, fallecieron por el colapso de un edificio que albergaba 3 empresas de ropa. Como resultado de los sismos y de los daños en los talleres y las malas condiciones laborales, más de 40,000 costureras quedaron sin empleo en los meses siguientes. La violencia de género contra hombres y mujeres en el país, que en muchas de las ocasiones ha derivado en feminicidios. Esto ha llevado a su vez a la implantación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, teniendo como temas en la última ocasión el financiamiento, la respuesta, la prevención y la recopilación. La violencia de género no es únicamente, se expresa en nuestro país. Lo vemos también tristemente con nuestras compatriotas en el extranjero, señaladamente en los Estados Unidos, en donde sus compañeros aprovechan su condición migratoria indocumentada, el tipo de trabajo como jornaleras o en las áreas de servicio y la falta del dominio inglés para abusar y ejercer violencia sobre ellas. En este año de 2021, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido como lema Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. En los últimos días hemos escuchado las diferencias a nivel internacional y particularmente en México al acceso al trabajo, a la salud, en la circunstancia sanitaria en la que nos encontramos. Así pues, el 8 de marzo es un día para reflexionar, evaluar y proponer políticas y acciones para alcanzar una igualdad sustantiva y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. En especial, aquellas acciones que trastoquen la división del trabajo en la casa y en los cuidados, en los cuales los hombres tenemos que incluirlos más enfáticamente. Y por supuesto, relacionado con la eliminación de la violencia. Para el COMEXI es la oportunidad de conocer de personas expertas en el tema qué puede hacer el Consejo desde la óptica del sector público, académico y privado para trastocar la división del trabajo, para eliminar la violencia mediante una serie de propuestas de política y de acciones. El día de hoy tenemos un gran panel y me da muchísimo gusto presentar a Amalia García, quien ha tenido un largo historial de participación en las organizaciones de la izquierda mexicana, abriendo brecha en la participación de las mujeres en política. Fue gobernadora de Zacatecas entre 2004 y 2010. Fue secretaria del Trabajo en la Ciudad de México entre 2015 y 2018, en donde impulsó una nueva visión de la política de cuidados en el país, así como un reconocimiento a las trabajadoras del hogar y sus derechos plenos. Ha sido pionera en la legislación a favor de los derechos de los migrantes y de las mujeres, y nos honra que sea integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Me da también muchísimo gusto presentar a la doctora Gina Zabludovsky, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido catedrática en diversas instituciones como el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Mora, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, e investigadora y visitante de la Universidad de Columbia y del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha fungido como coordinadora y autora de numerosos libros y artículos, participado en grupos expertos sobre mujeres y decisiones económicas para la Organización de las Naciones Unidas, así como ha sido expositor y representante de México ante la Asociación de Cooperación Económica
Asia-Pacífico y cuenta con un doctorado en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A mí me da mucho gusto dar la bienvenida a la maestra Gloria Tercero, quien es el líder del área de operaciones de servicios de asesoría en América Latina y el Caribe para el grupo de instituciones financieras del IFC que pertenece al Banco Mundial. Tiene más de 15 años de experiencia regional y global, implantando proyectos y programas de asistencia técnica y financiera, encabezando iniciativas de asesoría hacia mujeres emprendedoras, cadenas de valor productivas, servicios no financieros y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, específicamente en proyectos de inclusión financiera. Está radicada en México y habiéndose unido al IFC desde el año del 2009. Cuenta con estudios de licenciatura en Economía de la Universidad Tomás Moro, así como una maestría de Políticas Sociales de la Universidad Centroamericana. Muy bienvenida, Gloria. Igualmente me da mucho gusto presentar a un estimado amigo del COMEXI, Roberto Martínez, quien es director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Él es especialista en políticas públicas y competitividad. Formó parte del equipo fundador del Instituto Federal de Telecomunicaciones, una actividad que lo ha mantenido presente como asesor para la Subsecretaría de Comunicaciones. Ha colaborado con la Comisión Federal de Comunicaciones y la Secretaría de Hacienda en estos temas. Igualmente ha sido consultor para la Secretaría de la Función Pública en temas de gobierno electrónico, así como para el propio Banco Mundial y otras agencias de la Organización de Naciones Unidas. Colaboró en el Reporte Global de Tecnologías de la Información para el Foro Económico Mundial. Roberto es egresado de la licenciatura del Colegio de México con una maestría en la London School of Economics, así como también de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Tenemos entonces un extraordinario panel, muy bienvenidos todos, y le pasaría la palabra en un primer momento a Amalia para preguntarle desde el ámbito del sector público, con tu vasta experiencia, ¿qué podemos hacer desde el COMEXI? ¿Cómo ves la situación de la mujer en este momento en México y en general de la igualdad entre los géneros? ¿Cómo lograr una mayor inclusión y representatividad y que finalmente esto se traduzca en mayores liderazgos? Adelante, por favor, Amalia. Gracias, muchas gracias a COMEXI, muchas gracias, Sergio. De verdad que me parece muy oportuno que COMEXI haga este panel porque necesitamos hacer una reflexión colectiva en todos los espacios y en todos los ámbitos sobre la situación que viven las mujeres y cómo están respecto de la vigencia o no de sus derechos plenos. Yo empezaría en esta pregunta que tú me haces de cualquier manera con una frase que me parece que viene al caso, que es muy relevante. Joseph Stiglitz decía que la desigualdad no es inevitable. La desigualdad no es inevitable y creo que debemos partir de eso. Si la desigualdad no es inevitable, si los gobiernos del mundo que forman parte del sistema de Naciones Unidas han ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que su artículo primero inicia señalando de manera puntual que los seres humanos, que todas las personas gozan de libertad y de derechos humanos. La pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres en México y en el resto del planeta? Pero refiriéndonos a nuestro país, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sigue careciéndose de derechos plenos? ¿Por qué vivimos en una situación de desigualdad y de desventaja? Yo diría que hay distintos elementos que se tienen que abordar, distintas causas. Una de estas es la economía. Bueno, el expresidente Clinton decía, es la economía la que tenemos que decirle a quienes están en el poder ejecutivo del país, en el poder legislativo, en los distintos poderes en donde se toman decisiones, que la economía tiene que cambiar y que está agraviando a las mujeres. También es la cultura dominante. Tenemos una cultura cada vez más, queda claro que permeada por una visión patriarcal. Hace todavía muy pocos años, cuando decíamos que había una cultura patriarcal, se decía, ¿y de qué están hablando? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Incluso parecía que se emitía una mala palabra, una ofensa. En realidad estamos hablando de una situación, de una condición que han vivido mujeres y hombres a lo largo de milenios y que ha sustentado o sostenido
la subordinación y la discriminación, la desventaja. También junto a la economía, la cultura dominante, está una democracia deficitaria. Incluso en nuestro país, con las conquistas que hemos tenido en materia de distintas instituciones, hay un déficit democrático, porque si bien es cierto, ha habido avances sustanciales en la modificación, en la Constitución, en las distintas iniciativas de ley, en creación de nuevas instituciones, al mismo tiempo seguimos careciendo en los hechos, en la práctica, en las políticas públicas, en la toma de decisiones, de un reconocimiento a nuestros derechos a la igualdad. Creo en ese sentido que deberíamos pasar, y es uno de los objetivos más importantes, también lo digo parafraseando a Sartori, pasar de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos efectivos. Me parece que esto es sustancial, pasar de una sociedad de privilegios como sigue siendo la sociedad mexicana a una sociedad de derechos efectivos. Sin embargo, si vemos a qué se le da prioridad en la agenda pública, a qué se destinan los presupuestos, encontramos que no está en la prioridad de las decisiones de los tomadores, las tomadoras de decisiones, garantizar esos derechos plenos para las mujeres. Incluso seguimos en México, igual que en muchas partes del mundo, en la mayor parte del planeta, cuando se habla de pobreza, a pesar de que se ha generado tanta riqueza, especialmente antes de la pandemia, es la etapa de la humanidad con mayor riqueza generada, cuando se habla de las mujeres, se ha acuñado el término de feminización de la pobreza, porque no solamente ha crecido la desigualdad, sino que a las mujeres nos sigue lastimando la pobreza. Tú mencionabas, Sergio, una política que se impulsó desde el gobierno de la Ciudad de México hace muy poco tiempo, la política en materia de cuidados, el reconocimiento del derecho a los cuidados y de los derechos de las personas cuidadoras. Y cuando hablamos de feminización de la pobreza, hay que incluir también la otra dimensión, la pobreza de tiempo. Las mujeres carecemos de tiempo porque prácticamente toda nuestra vida, la de la mayoría de las mujeres, está destinada a los cuidados en el hogar y está destinada a tareas de servicios en el hogar. Incluso quienes estamos en otros ámbitos, en el ámbito público, tenemos con más razones pobreza de tiempo. Es una pobreza que tendría que atenderse, se tiene que cambiar. Se han creado distintas instituciones, se han asignado distintos instrumentos internacionales, está CEDAW, está Belém do Pará, está Beijing, están iniciativas de ley aprobadas en nuestro país y sin embargo las cosas, la condición de las mujeres sigue siendo una situación de desventaja. Hoy tenemos un dato brutal, espeluznante, doloroso, se repite todos los días, desde la academia, los medios de comunicación, se repite, y sin embargo, ahí sigue este dato brutal, terrible. 11 mujeres en promedio al día son asesinadas en nuestro país. Por eso hablo de una democracia con déficit. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué vigencia de derechos humanos cuando 11 mujeres son asesinadas al día y cuando los feminicidios se consideran como un asunto cotidiano? Y tenemos un déficit también en el ámbito de la justicia, un déficit terrible y brutal, dolorosísimo, porque incluso quienes se atreven a denunciar no encuentran justicia. Han aumentado las violaciones, la violencia sexual, y si hablamos de la situación de las mujeres en la pandemia, esto se ha agudizado. En lugar de que el encierro en el entorno familiar hubiera garantizado que bajaba la violencia, porque se decía que la violencia estaba en las calles, habría que promover servicios públicos, alumbrado, mejores condiciones, más prevención en el ámbito público, en las calles. Sin embargo, la violencia ha provenido especialmente del entorno familiar, el entorno más cercano. Tenemos entonces una condición, reitero, en la cual se tiene que reconocer que la discriminación y la situación de subordinación de las mujeres, la violencia que se vive, tiene razones económicas, tiene una gran connotación cultural, la cultura predominante patriarcal que considera que las mujeres pueden ser subordinadas
asesinadas y que de todos modos las instituciones no funcionan suficientemente bien y entonces no pasará nada. Esto es lo que tiene que cambiar. Es cierto que requerimos una transformación que ponga en el centro otra vida, otra manera de ser. Y por eso lo que tendríamos que poner por delante es la urgencia de un cambio de raíz, un cambio estructural en el ámbito de la cultura, de la economía, en lo social, en todos los ámbitos requerimos un cambio a fondo, un cambio de paradigma. Se dice, y ahí están análisis y datos de cómo cada vez que ha habido una gran pandemia en la historia de la humanidad, que parecería que es el fin de ese mundo, recordemos el siglo XIV con la peste negra, después viene un renacimiento. Bueno, el renacimiento, ¿qué sería deseable? ¿Cuál sería la esperanza que deberíamos tener ahora? Que la construcción de un nuevo paradigma, de una nueva sociedad sea posible. Ahora bien, ¿dónde estaría el liderazgo? ¿Quiénes deben conducir a este cambio en el cual se garanticen derechos plenos para todas las personas, todos los seres humanos, libertad, que haya paz? Y cuando hablamos de paz, estamos hablando de una guerra aquí en nuestra propia casa, en nuestras calles, en nuestro propio territorio, la violencia que asola a las mujeres. Pues hoy quienes están liderando el cambio son precisamente las mujeres, este sujeto político extraordinario que está dando la batalla para que cambien las cosas. Un liderazgo formidable, porque además, como lo reitero, es un movimiento horizontal. No hay una líder, 10 líderes, sino que es un movimiento formidable que está sacudiendo al planeta, que está sacudiendo a nuestro país, demandando una transformación de fondo. Hay resistencias, por supuesto, y también yo, parafraseando, mencionando, trayendo aquí una frase de Gramsci, lo viejo está muriendo. Tengo la esperanza a pesar de todo, de que lo viejo esté muriendo. Y sin embargo, lo nuevo no acaba de nacer. ¿Qué tendría que suceder? Que efectivamente este actor político, este nuevo actor, formidable actor político por la dimensión que tiene, por la fuerza que son las mujeres, empuje los cambios, pero también se requiere, como hemos dicho, un triángulo virtuoso, un triángulo de hierro, donde estén las mujeres de la academia, las mujeres de la sociedad civil, actuando por un lado, junto con quienes están en las tomas de decisiones, y también quienes desde los congresos tienen la posibilidad de tomar decisiones. Necesitamos ese triángulo de hierro virtuoso que garantice que haya mejores condiciones de vida para las mujeres. La prioridad hoy tiene que ser un mundo en el cual haya otra manera de vivir, otra manera de ser humano, poniendo en el centro a las personas, poniendo en el centro, en este caso, a las mujeres. Sus derechos plenos harán que cambie la vida también de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Creo que has tocado temas fundamentales y me dan oportunidad de preguntarle a Gina como estudiosa, como socióloga profunda del tema, al mismo tiempo de formadora de nuevas generaciones como maestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿qué rol puede jugar la academia, la educación? Mencionaba Amalia que parte de la enraizado de la violencia es un tema cultural que tiene que ver sin duda con la educación, la formación en el hogar. ¿Cuál sería tu punto de vista, Gina, al respecto, por favor? Bueno, yo creo que la educación en todos los niveles y en todos los sentidos, o sea, no solo la educación formal, sino también la educación informal que dan los padres, juega un papel fundamental para poder pues llegar a ser una sociedad más equitativa, una sociedad más igualitaria, ¿no? Porque desde luego desde que se inicia la educación, tanto en la casa como en la escuela, siempre hay roles que se enseñan a los niños y roles que se enseñan a las niñas. Y eso va desembocando finalmente en las opciones vocacionales y profesionales que toman niños y niñas para iniciar
sus carreras. Entonces yo creo que atender la educación en un sentido amplio es una cuestión fundamental. Y en las universidades es donde, digamos, una de las grandes revoluciones de las dos revoluciones silenciosas, ya la de las mujeres no es silenciosa ni ha sido silenciosa, pero digamos en el ámbito del trabajo, que han cambiado drásticamente las sociedades a partir del fin de 20 son la revolución cibernética y la incorporación de las mujeres en el ámbito del trabajo no remunerado. Estas a pasos acelerados, o sea, sabemos que las mujeres siempre han trabajado en el trabajo doméstico o aún en un trabajo invisible, a trabajar con sus familias, a lo que se dice acompañar en las cosechas o acompañar al esposo en la oficina, en fin, hay muchas áreas de invisibilidad de las mujeres, pero la participación formal en el mercado del trabajo al ritmo en que lo ha hecho durante las últimas décadas, pues es un cambio sin precedentes. Y esto, sin embargo, sabemos que las mujeres tienden a estar a medida que aumentan los salarios, disminuye el número de mujeres. Y por otro lado, creo que hay lo que en sociología se llama una segregación horizontal y una segregación vertical de las ocupaciones. Es decir, las mujeres tienen acceso a los cargos de mayor jerarquía y al mismo tiempo hay roles específicos de ocupaciones para hombres y para mujeres. Volviendo a la universidad, uno de los campos, mucho más que en el área del trabajo en general, los grandes cambios se han dado en la matrícula universitaria. Es decir, de un aproximadamente 20% de mujeres en los 70s, ahora ya estamos en el 50% o incluso una mayoría en muchas carreras. Las carreras que más estudian en México, que son administración de empresas, contabilidad y derecho, están a la par o incluso en los últimos años las mujeres ya representan más en administración de empresas, tienen un 57%. Uno de los grandes cambios de los últimos años de una carrera considerada masculina a una carrera en la que ahora la mayoría son mujeres es la medicina. Es decir, las mujeres, el 75% en muchos países como España y en la universidad, acabo de ver los datos también de las universidades de Buenos Aires y en nuestra UNAM, 75% de las estudiantes son de medicina. De las estudiantes de medicina son mujeres. Esto, y a propósito de la pandemia, hace que las mujeres estén sumamente presentes en el sector salud y lo van a estar en las próximas décadas, no solo como en todos los niveles, como médicas, como enfermeras, como laboratoristas. Las mujeres tienden a estudiar las carreras de química, desde las carreras científicas que más se estudia. Pero a la par sabemos que hay mucho rezago en otras carreras y como la ingeniería, ¿no? La ingeniería, a pesar de que el número, en todas las ingenierías, la ingeniería que más estudian las mujeres es la ingeniería química, pero casi con excepción de esa, todas las ingenierías hay muy poca presencia de mujeres. Las ciencias físico-matemáticas hay muy poca presencia de mujeres. Y esto trasciende en todos los ámbitos. Yo que estudio mujeres empresarias y ejecutivas, pues te das cuenta que al entrar al ámbito profesional también en las grandes corporaciones se reproducen los roles asignados a los géneros exponencialmente porque se abren carreras para hombres y para mujeres. Y si las mujeres no están optando por cuestiones culturales o de discriminación o desde la enseñanza que tuvieron desde la primera infancia por carreras llamadas masculinas, pues entonces van a tener una desventaja en muchos de los
carreras que ahora se están abriendo. Desde luego en ingenierías dedicadas a los automóviles o en ingeniería minera o en ingeniería petrolera, el porcentaje de mujeres no sube más que al 5%. Pero yo creo que es importante que la sociedad entienda y entendemos todos que la lucha por las mujeres es una lucha por todos. O sea, todos los hombres tienen hijas, tienen madres, o sea, yo no sé quién más es más feminista, si yo que soy madre de 2 hombres o un padre que tiene 2 mujeres como profesionistas. Entonces, realmente es una lucha en favor de la sociedad y yo creo que también vale la pena cambiar los roles masculinos. Así como es importante cambiar los roles masculinos al interior del hogar, tenemos que tener más hombres que estudien pedagogía, más hombres que estudien trabajo social y más hombres que estudien enfermería. Y a propósito de esto, a ustedes en el Consejo, a nosotros en el Consejo Internacional, hay un fenómeno muy interesante ahora con las enfermeras mexicanas, que están teniendo oportunidades de trabajo en Alemania y en Canadá. Incluso es una cuestión muy importante, las están buscando por su preparación de 5 años. Bueno, porque generalmente esas carreras son las menos valoradas y es una tragedia para el país que una carrera como pedagogía y una carrera que tiene que ver con las carreras hacia los maestros y maestras no sean las más valoradas, a diferencia de lo que pasa en Alemania. Entonces, en la medida en que podamos incidir sobre que no haya carreras consideradas masculinas y femeninas, también podemos incidir en toda la revalorización del ámbito profesional, tanto hombres y mujeres, ¿no? Porque la discriminación sigue existiendo, como la enfermería es una carrera menos valorada. Si una mujer está vestida de blanca de bata blanca en los hospitales, se le dice enfermera o señorita, y si un hombre está vestido de blanco, se le dice doctor, que es una clave de esta visión cultural que tenemos en todos los aspectos. Entonces, las universidades yo creo que tienen que hacer una alianza, como ya la han hecho algunas preparatorias con las compañías tecnológicas. O sea, hay programas de grandes compañías tecnológicas en el ámbito de la computación que han hecho alianzas con las preparatorias para incidir en que y ahí está el programa STEM también, que incide en que las mujeres desde pequeñas puedan estar preparadas para esas carreras. Entonces, las universidades deberían involucrarse, yo creo, enviando sus profesionistas que no cubren con las expectativas de lo que es masculino y femenino, a hablar a las primarias, a hablar a las secundarias. Bueno, como tú sabes, ahorita en la universidad tenemos cargos importantes que a nivel simbólico pueden representar mucho. Tenemos una directora en ingeniería, una directora en ciencias nucleares, una directora en física, una directora en la Facultad de Ciencias. Eso ha sido algo inédito. Entonces, quizá a partir de ahí se podría hacer que esos modelos y que las mejores investigadoras vayan a hablar con los niños. Y sí creo, vuelvo a lo mismo, que también es muy importante incidir en las carreras que toman los hombres, porque eso nos incidir en las responsabilidades domésticas de los hombres, ¿no? Abrir más licencias de paternidad. Entonces, entender que esto es... Y las universidades, ya con esto digo, pues inciden simplemente con el conocimiento, o sea, el conocimiento que se está generando por cuestiones de género es muy amplio, ¿no? Cada vez es más. Entonces, sí sería muy importante, porque a veces el conocimiento solo se difunde en un medio especializado. Entonces, sí sería muy importante
que las universidades hicieran más difusión de sus hallazgos y que vieran poder, cómo hacer para que estos hallazgos que a veces solo se quedan entre el ámbito académico puedan repercutir entre las políticas públicas y sean del conocimiento de los que toman las decisiones, ¿no? Hay mucho trabajo universitario de gran calidad que ha sido pionero y que se desconoce a nivel de las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Tocaste, me parece, 3, 4 temas que me da pie a pedirle a Gloria que intervenga. El tema de la segregación horizontal y vertical, que sería interesante conocer qué pasa en el Banco Mundial ahorita que nos platique qué es el IFC. El tema de las ingenierías, cuando yo estudié ingeniería, yo llegué a tener, no sé, 5 o 6 compañeras en ingeniería civil. Ahora, como maestro, sí veo un incremento, no llegamos, por supuesto, a los 50%, pero andaremos en los 20%. Pero cuando menos ya hay un interés, un incremento. Ahora, sí tienes toda la razón, si no intervenimos desde las etapas primarias, secundarias, en el último caso en las preparatorias, ya es muy tarde hacer algo después. Entonces sí tenemos que explicarle a las niñas que una carrera como ingeniería, que pues es una carrera que también está abierta a los hombres. Existe además una serie de historias casi anecdóticas del caso de la minería, en donde si una mujer entraba a la mina, la historia o las anécdotas es que las vetas acababan. Amalia lo debe saber, siendo Zacatecas un estado minero. Entonces, bueno, ese tipo de anécdotas existían, afortunadamente se han ido desmontando. Hablando de modelos, Gloria, platíquenos cómo es su trabajo en el Banco Mundial, en el IFC. Platíquenos qué es el IFC y cuál es el rol al interior de la organización que usted tiene, y especialmente en el empoderamiento de la mujer y en el desarrollo del STEM y del crecimiento de las mujeres en estos temas. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que como organismo internacional, bueno, IFC, la Corporación Financiera Internacional, que es una entidad del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado, ¿no? En países en desarrollo, en economías emergentes. Y para abordar este tema de liderazgo y cómo traer a colación, ¿no?, los temas ya abordados por Amalia, lo que nos acaba de comentar Gina, a mí me gustaría también, aparte de contar un poquito lo que hacemos, abordar también lo que podemos hacer no solo a nivel de organismo internacional y del sector privado para el empoderamiento económico de la mujer, pero también cómo el entorno regulatorio a nivel global y local moldea nuestra sociedad, moldea qué tan empoderadas las mujeres estamos y también nuestros esfuerzos a nivel personal y de familia, ¿no? La equidad de género es una prioridad para IFC y está alineada con su estrategia de impulsar inversiones sostenibles, inversiones inclusivas en el sector privado. Nosotros creemos en que acelerar el ritmo del ascenso de las mujeres a puestos de dirección va a reforzar la igualdad de género, ¿no? Pero, sin embargo, con toda la información que tenemos, IFC hace muchos estudios y tenemos muchos resultados de investigación y muchos datos, nosotros sabemos que la corrección de este desequilibrio de género va a producir y produce, de hecho, beneficios importantes en el tema de, no solo económico, pero también de gobernanza, el tema social, el tema ambiental. Y bueno, a pesar de que hay mucha conciencia y de que este tema de la igualdad de género y equidad de género ha sido un común denominador en organismos internacionales y están haciéndose programas para promover esto y para reforzar la igualdad de género, todavía las mujeres estamos infrarrepresentadas, ¿no?, en el tema del liderazgo empresarial. Datos como de presencia de mujeres en junta directiva, menos del 17%, 5% en las presidencias directivas de empresas, y ya no decir en puestos de liderazgo del lado empresarial operativo, puestos de CEO, que estamos a menos de 4% a nivel global y menos del 12.7% en grados de CFO o de operaciones, también a nivel global, ¿no?
Para esto, el Grupo Banco Mundial, del cual IFC, la corporación, es parte, nosotros hemos diseñado una estrategia de género que abarca el 2016 al 2023, en donde describimos todos los programas y áreas prioritarias que nosotros tenemos para el sector privado para ayudar a las empresas a crear y promover una mayor igualdad, ¿no? Nosotros tenemos un enfoque integral para trabajar con socios, trabajar con aliados, fomentamos la contratación de mujeres, fomentamos a la mejora de las condiciones en el ámbito laboral, tenemos un esfuerzo muy significativo en el tema de acceso a financiamiento como propulsor del empoderamiento económico, lo vemos con las micro, pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres. Aparte de eso, también trabajamos con socios y aliados para invertir en tecnologías innovadoras que le den también a las consumidoras mujeres más opciones en la economía. Y aparte de eso, también tenemos un área de enfoque en la capacitación, ¿no? En crear habilidades de liderazgo entre mujeres, pero también crear esa conciencia de los sesgos inconscientes, ¿no? De los prejuicios inconscientes que también lo tenemos en el lugar de trabajo. Y lo que nosotros también fomentamos es, nosotros sabemos que el desempeño financiero en una empresa normalmente se aumenta cuando hay una participación de las mujeres en el liderazgo de aproximadamente 30%. Ya con ese nivel de participación ya empiezan a verse resultados en las empresas en donde se motiva, ¿no?, la diversidad. Tenemos un programa que se llama Women on Boards and in Business Leadership, básicamente mujeres en juntas directivas y en liderazgo empresarial. Y aquí nosotros damos asesoría a las empresas en el sector privado para que promuevan esto internamente, ¿no? Porque si bien tenemos nosotros nuestro granito de arena que aportar, también el entorno y el área laboral en que nos desempeñamos tiene que proveer estas oportunidades, ¿no? Entonces, lo que hace la corporación es asesorar a estas empresas en ámbitos diferenciados que pueden generar esta igualdad de género y mayor inclusión. Por el lado de la fuerte que tenemos en inclusión financiera, nosotros vemos que las mujeres representan un mercado emergente, ¿no? Y recién estábamos viendo cifras y estábamos viendo un estudio que se hizo con más de 150 instituciones financieras, clientes de IFC, en donde se ve que la cartera vencida de mujeres es la más baja, ¿no? Tenemos una representación del 3% o menor, y eso representa que somos buenos clientes, ¿no? La mujer emprendedora, la pyme liderada por mujer o propiedad de mujer, que a estas alturas representa 30% a nivel global, es un buen negocio, ¿no? Entonces, nosotros como IFC tenemos programas tanto de inversión como de asesoría técnica para ayudarle a los bancos a crear estas oportunidades, ¿no? En 2010, por ejemplo, lanzamos un programa llamado Banca Mujer, que es en donde nosotros damos asesoría e inversión también al sector privado para que creen su enfoque en el segmento mujer y creen también productos y servicios que sean más adecuados a las necesidades del segmento como tal. Hemos trabajado con más de 100 instituciones a nivel global, en más de 50 países hasta el momento con este programa de Banca Mujer. Y para reforzar un poco los comentarios de Amalia, ¿no?, y de Gina alrededor de cómo estamos en términos del entorno regulatorio, cómo estamos nuestra sociedad volteada otra vez por las reglas, ¿no?, en términos de mujer, y comentarles un poquito cómo se posiciona México vis a vis el resto de países, ¿no? El Banco Mundial, el Grupo Banco Mundial, incluyendo IFC, tiene un estudio que se llama Mujer, Empresa y el Derecho. Y para datos del año pasado, de 2020, que recién tenemos acceso, México se posicionaba en el número 45 de un total de 190 economías a nivel global. Y el estudio lo que hace es que mide cómo las mujeres están interactuando basado en el marco regulatorio que tienen a su favor o en contra, ¿no? Y el estudio lo muestra en 8 principales indicadores,
Y estos indicadores van a lo largo de la vida de la mujer, ¿no? La movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, en donde vemos el tema de las licencias de maternidad y de paternidad, empresariado, ¿no? Activos y jubilación. Y las dos áreas, de acuerdo a los datos que nos arroja el estudio, hay dos áreas en las que México podría, hay áreas de oportunidad para México, ¿no? Y estos son en los indicadores de parentalidad, y es un poco lo que ya mencionaban las colegas anteriormente, ¿no? Y examina las leyes que afectan el trabajo de la mujer también durante y después del embarazo, y qué tantas probabilidades tiene la mujer de regresar al trabajo si existiera una ley que prevé la maternidad o incluso la licencia de paternidad para las parejas que están, pues, núcleo familiar tradicional, ¿no? Y el segundo, en este indicador, México se posiciona con un puntaje de 60, en donde el promedio de América Latina es 70. Entonces ahí estamos, hay un área de oportunidad para crear regulaciones que apoyen llegar a ese promedio o sobrepasar ese promedio. Y el otro indicador de área de oportunidad que tenemos es el indicador de jubilación. Y esto básicamente evalúa las leyes que afectan el monto de la pensión, entre otras cosas, que va a recibir la mujer. Y tiene que ver también con que la mujer, por las mismas circunstancias, como ya mencionaba Amalia, ¿no? Del cuidado del hogar, del cuidado infantil no remunerado en casa, a veces hace una jubilación temprana. Entonces esto va a crear que hayan desniveles en los montos de pensiones entre hombres y mujeres, y que por ende aumente el riesgo de pobreza durante la vejez en la mujer, ¿no? Entonces, considerando la región, México está por encima de países como Brasil, Chile y Argentina, que son economías grandes, pero todavía está por debajo de economías como Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia y El Salvador. Entonces todavía vemos que hay áreas de oportunidad para elevar, ¿no?, el posicionamiento de México vis a vis cómo están las economías a nivel mundial. También, solamente para mencionar con el tema de lo que mencionaba Gina sobre las carreras, ¿no? Es interesante ver que también este estudio arroja resultados de que todavía más de 100 países prohíben a las mujeres trabajar en ciertas industrias y trabajar de noche, ¿no? Y entre estas industrias está la construcción, la energía, la agricultura y el transporte. Y todas estas industrias están muy vinculadas con el tema de la educación, ¿no?, a nivel de pregrado y a nivel ya después de la secundaria. Me parece un dato importante para traer a colación, porque sí tiene relación con lo que ya se ha venido mencionando, ¿no? Gloria, ¿este reporte está disponible? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Está disponible en español y en inglés. Está disponible en nuestro sitio web, pero también lo puedo facilitar si eso sirve. Sí, cómo no, muchas gracias. Y el tema de los indicadores, México lugar 45, siendo la economía 15 del mundo. Entonces, creo que tenemos un buen trecho de oportunidades por mejorar en al menos los dos indicadores que usted señala. Y en el fondo nos regresa la idea de la pobreza. Hablaba Amalia de la pobreza del tiempo. Alguna época me tocó estudiar el tema de la pobreza de la energía, en donde la mujer tiene acceso a condiciones muy precarias de energía, el caso de la quema de la leña o cocinar con leña, que tiene implicaciones a la salud muy, muy sensibles. ¿Cómo se ve el tema económico desde la OCDE, la inclusión de la mujer, el liderazgo? Roberto, ustedes que tienen una visión igualmente que, como ha expresado Gloria, a nivel internacional, mundial, en este caso de los miembros de la OCDE. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, estimado Sergio. De verdad, un privilegio estar el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, compartiendo la visión de la OCDE en un panel de lujo con Amalia, con Gina, con Gloria. Y bueno, mencionarles que efectivamente la OCDE pone el tema de la igualdad de género en el centro de sus esfuerzos, habida cuenta de que se trata de una óptica transversal que permea el amplio panorama de la política pública, por tratarse no solo de un asunto
como ya lo comentó Amalia, por ejemplo, un asunto eminentemente, ¿no?, de derechos inherentes a toda la ciudadanía, a la igualdad, por supuesto, sino también de un hecho fundamental desde el punto de vista económico, que tiene que ver con la capacidad de las sociedades para generar riqueza, para generar prosperidad, para generar inclusión, lo cual no se puede obtener si no es gracias a el empoderamiento de las mujeres, su inclusión en condiciones de igualdad en la vida económica y particularmente en la vida laboral, y por supuesto la inclusión de las mujeres en el ámbito de las oportunidades que se generan desde el acceso a, por supuesto, la educación, la salud, y en ese sentido una de las cosas que admite la OCDE es de que en buena medida, debido a las costumbres, debido a las actitudes, a los valores, a los mores sociales en cada país, que se observan distintos patrones de desigualdad, los cuales son también de naturaleza dinámica. Entonces es también en el ámbito de la educación de manera particular, pero en el ámbito también de cómo se puede a través de la palanca educativa el modificar actitudes no solo hacia las mujeres, ¿no?, en general de la población, sino también actitudes de los hombres hacia nosotros mismos, en términos de cómo se construye la masculinidad, en términos de cómo se percibe desde la construcción de la masculinidad la igualdad, el cómo se percibe a las mujeres, el cómo se valora a las mujeres en su aporte al desarrollo social, económico. Entonces es muy importante en los países de la OCDE también, como lo han revelado nuestros análisis, el atender a ese espacio donde se generan o donde se reproducen esas actitudes y valores, también desde la construcción de las masculinidades, en el sentido amplio también. Y también de manera, bueno, pues un poco más en el estilo de nuestra organización. Puedo mencionar algunas de las cifras que nosotros registramos. Primero, que antes de la pandemia, el costo de ignorar la discriminación de género en las normas sociales, como ya lo mencioné, se estimaba en cerca de 6 millones de dólares, o como lo contabilizan en los países de tradición anglosajona, 6 trillones de dólares en su sistema, 6 millones de dólares en el nuestro, lo cual representa una pérdida de cerca de 7.5% del PIB global. Esto de acuerdo a las cifras de la OCDE del año 2019. Y entonces esta enorme, vamos a decir, pérdida de valor, de riqueza, solamente por poner un ojo ciego al problema de la discriminación, entonces nos da una idea de cuál es también el retorno económico que tendrá el atacar el problema de la discriminación. Y entonces el trabajo de la OCDE es muy rico, ¿no? Si puedo reseñar rápidamente cuáles son los frentes en los que se enfoca nuestra organización. Se enfoca en el frente, como ya lo dije, educativo, y en el frente educativo pues también se complementa el frente laboral, en donde nos concentramos en las condiciones que perpetúan la desigualdad y en las condiciones que podría permitir el modificar o romper este ciclo de desigualdad en la remuneración, en el salario entre hombres y mujeres para realizar trabajos equivalentes. Y en eso, por ejemplo, la OCDE se ha sumado, ha forjado una alianza con la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Y bueno, esa alianza se llama EPIC, que es como la alianza para el pago igual de trabajos equivalentes entre hombres y mujeres, y esta es una alianza global. Entonces producimos análisis, llenamos brechas de información y de evidencia y de conocimiento para poder encontrar las pistas que ayudarán a revertir este grave problema. Y en eso por supuesto, está con nosotros también la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de ONU Mujeres, y entonces tenemos que lograr que se reduzca y se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres para trabajos equivalentes.
Luego también en el campo educativo voy a citar, ya se mencionó, el Frente de la Educación Científica, Tecnológica, como una, yo diría, como un poderoso catalizador de la inclusión de las mujeres en los trabajos de mayor calidad en áreas intensivas en innovación, pero para que las mujeres puedan acceder a estos trabajos que además sostienen la economía de los países alrededor del mundo, pues es necesario también tomar en cuenta que hay grandes sesgos en los estereotipos que enfrentan las chicas desde la infancia, las niñas, las mujeres, desde edad temprana. Y entonces estos estereotipos hacen que a la edad de los 15 años, como lo recoge la evidencia de nuestra prueba PISA, muy famosa, muy bien acreditada en más de 80 países alrededor del mundo, el porcentaje de chicos que esperan volverse ingenieros o científicos es cerca de 15% mayor que el porcentaje de chicas, de niñas o adolescentes que esperan tomar carreras en esas áreas de STEM. Entonces, cerca del doble, esa es la proporción doble de varones sobre el número de mujeres jóvenes que quieren trabajar en estas áreas. Y luego en México, cerca del 30% de los muchachos esperan trabajar como científicos o ingenieros, mientras que en el caso, o también, ¿no? 11% nada más estoy viendo aquí rápidamente, luego, en comparación con 11% de las chicas en México, entonces 30% de varones versus 11% de mujeres jóvenes para las carreras de STEM. Y en cambio, también en el ámbito de las tecnologías de información, 5% de los muchachos en México esperan trabajar en las TICs, comparando con un 1% de las muchachas que se quieren dedicar a carreras que sostienen además a la economía digital. Y esto debido a un problema de baja autoestima en el caso de las muchachas. Entonces, luego también tenemos que el 32% de los graduados de universidad en la OCDE son mujeres, ¿no? Solo 32% de los que se gradúan en STEM en la OCDE, y luego solo de 20% mujeres en las carreras que tienen que ver con ciencias de la computación, entonces en el conjunto de la OCDE. Entonces vemos que el problema de la subrepresentación de mujeres en las carreras que sostienen la innovación y la competitividad es un problema global, pero sin duda afecta de manera más aguda a las mujeres en países emergentes como lo vemos en México. Y de ahí también la OCDE ha trabajado recientemente de manera muy enfática en el fenómeno de la violencia de género. Y entonces realizamos una conferencia en este sentido hace un poco antes de la pandemia, y nos hemos dado cuenta de que este es un flagelo que necesita ser atendido a nivel mundial, y por eso entonces en una de nuestras conferencias a final del año pasado, ya estábamos en la pandemia, se logró un consenso para hacer un llamado a la acción a las embajadoras y embajadores de países de la OCDE para que transmitieran este llamado a la acción a sus gobiernos para llevar a cabo acciones que puedan revertir este muy grave fenómeno de la violencia de género. La OCDE contribuye con el análisis, como ya dije, de cerrar la brecha de datos para entender mejor la dimensión de este grave flagelo, para también identificar las políticas públicas en distintos ámbitos de la vida económica y social que permitirían también el atender las causas estructurales que inciden sobre el crecimiento, la dinámica de la violencia contra las mujeres en las áreas como, por supuesto, toda la agenda de cuidados, educación, vivienda, protección social, asistencia legal, los servicios públicos
que puedan estar a disposición de las mujeres que sufren este grave problema, pero fundamentalmente, insisto, en también lograr a través de distintos servicios que tienen que ver con la educación, el mejorar o entender también mejor la construcción de las masculinidades para poder hacer a los hombres parte de la solución y no solamente. Se apagó tu micrófono. Se apagó tu micrófono, Roberto. Perdón. Entonces, bueno, pues esta es la panorámica del trabajo de la OCDE. Entonces, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la política social, en el ámbito de la protección a las mujeres contra la violencia de género, en el ámbito del análisis, la construcción de las masculinidades y, naturalmente, también en el ámbito del análisis de la efectividad de la asistencia oficial de los países más avanzados hacia los países emergentes para mejorar la condición de la política de equidad de género. Y en ese sentido, pues a mí se me ocurre, por supuesto, viene a mi mente el trabajo de la OCDE en el análisis de la asistencia global al desarrollo para poder entonces hacer más conscientes a los países de mayor dinamismo económico que forman parte del G7 acerca de qué tan oportuna y qué tan efectiva está siendo la cooperación multilateral para realmente hacer una diferencia en la vida de las mujeres alrededor del mundo. Entonces, esta sería la panorámica desde la óptica de la OCDE. Como verán, es multidimensional, transversal a muchos cajones de la política pública y no nos cansaremos de repetir el hecho de que la igualdad de género es un problema, pero todavía existen pistas acerca de múltiples soluciones en las manos de hombres y mujeres empoderados y empoderadas a favor de la causa común de la igualdad. Muchas gracias, Roberto. Estamos sobre el tiempo de duración de este webinario. Quisiera yo pedirles una opinión de cierre de cada uno de ustedes sobre qué consideran que Comexi podría hacer en el tema de los derechos, la igualdad, la inclusión, una mayor representatividad. Estamos tratando de organizar al interior de Comexi una serie de programas sobre los temas más relevantes en materia de relaciones internacionales de México. Por citar uno de ellos, el programa de Estados Unidos, por razones obvias. Y uno de los temas que considero importante reflejar en esta estructura es uno sobre género, una iniciativa que estudie los temas de género, no necesariamente para llegar a un nuevo diagnóstico, creo que está el tema claramente diagnosticado, los datos desde la academia, desde las instituciones como Banco Mundial y la OCDE son muy abundantes, hay una enorme experiencia legislativa y ejecutiva, como lo ha expresado Amalia. ¿Qué podríamos hacer desde el Comexi para lograr, primero, seguir llamando la atención al tema y sobre todo proponer acciones y políticas, ahora sí, discúlpenme, accionables, que realmente sean implantables en nuestro país para incrementar o mejorar las condiciones que se han mencionado de acceso, de un mayor reconocimiento, una igualdad entre los géneros y una mayor inclusión en general? Amalia, por favor. Sí, muchas gracias. Yo muy brevemente diría algo que ya se ha mencionado aquí, pero que me parece muy importante subrayarlo, es lo que tiene que ver con la construcción de lo que yo llamaría un Estado cuidador. Un Estado cuidador que se haga cargo de la tarea de cuidados, poniendo en el centro la importancia de garantizarle autonomía económica a las mujeres, sacarlas de este terreno chicloso en donde nos mantenemos en las tareas de cuidados y del hogar, para que las mujeres tengan independencia económica, empoderarlas económicamente. Ya las reformas constitucionales y legales en materia de inclusión en todos los poderes, en todas las campañas, ahora habrá más mujeres que nunca, la obligación de que sea 50% y 50% es formidable, pero creo que incluso su incorporación en el ámbito ejecutivo, en el ámbito, en la iniciativa privada, si lo hacemos en el mundo de lo público, sin un Estado cuidador, sin un cuidatoriado,
sin garantías para que las mujeres puedan incorporarse a la vida pública, para que puedan participar, para que tengan autonomía, sería muy difícil. Entonces, es ahí en donde yo pondría el acento. Muchas gracias, Amalia. Gina, por favor. Está apagado tu micrófono. Listo. La economía de cuidados me parece fundamental y la redistribución de las tareas domésticas entre hombres y mujeres. Yo pienso que quizá como apelando a la cuestión internacional del COMEXI, quizá valdría la pena hacer una comparación, seguramente es un estudio que también se ha hecho, pero una comparación de las medidas que se han puesto en práctica en diferentes países y los resultados, por ejemplo, y tenerlas un poco como modelo, ¿no? También creo que sería importante estar muy, tener un registro de todas las iniciativas que han hecho las organizaciones de mujeres en diferentes ámbitos y aliarse a esas iniciativas, porque, por ejemplo, justamente ahora a las 8 de la mañana se firmó una carta de intención entre el Consejo Coordinador Empresarial por primera vez y varias asociaciones de mujeres para impulsar cuestiones. A mí me tocó participar en unos grupos para impulsar cuestiones de brecha salarial, de reconciliación familia-empresa. Ha habido muchas iniciativas de ese tipo por algunas integrantes del COMEXI en la paridad, de que haya una mayor representación en los consejos de lo que señalaba Gloria, en los consejos de administración de las grandes empresas que cotizan en bolsa, donde en México, como en otras partes, la participación de las mujeres es minoritaria. Y además, si uno ve que los apellidos, se trata generalmente de empresas familiares donde las mujeres están más por una decisión de poner a alguien de la familia porque estén tomando las decisiones. Entonces también hay organizaciones que están luchando para que eso cambie. Entonces creo que sería interesante, ¿no? También, desde luego, no mencioné en las universidades la importancia de las incubadoras de empresas, ¿no? Que tiene mucha importancia en las universidades, y creo que también que en términos de las empresarias que mencionó Gloria, pues unirse también a organizaciones de mujeres empresarias, porque lo que tenemos, y esto también es una pregunta, es que la mayoría de las empresarias están en la microempresa de subsistencia. Entonces, si bien esta es una forma muy importante para salir de la pobreza, también es importante pues impulsar a las mujeres como empleadoras, y para eso también hay organizaciones de mujeres que han intentado. Entonces, esta comparación internacional entre las medidas de otros países que ya han tomado incluso podrían tener foros igual con las representantes que echaron a andar estas medidas de diferentes países, y compararlas con las que se están echando a andar en México, y el éxito de estas medidas creo que sería una cuestión importante. Gracias. Muchísimas gracias. Gloria, por favor, desde su perspectiva, ¿qué podemos hacer en COMEXI? Y se mencionaba el tema, por ejemplo, de empoderar y lograr que más mujeres participen en cuerpos directivos, en diferentes niveles en las empresas, entre hombres y mujeres, porque México también está muy lejos de tener una representatividad consistente con su tamaño. ¿Qué opina usted? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos recomienda? Sí, claro que sí, Sergio. Mi comentario iría muy sobre las líneas de lo que ya comentó Gina, ¿no? En términos de organismos multilaterales, ya hay muchísimas iniciativas
no solamente a nivel de México, pero también a nivel de América Latina, en donde COMEXI podría tener un rol de aliado activo y proactivo también con su rol de agregador, ¿no? Y un rol para conectar a estos organismos internacionales con las diferentes organizaciones a nivel local que pueden beneficiarse de eso, ¿no? En el tema de, y no solamente con IFC y Banco Mundial, estamos hablando de que hay iniciativas con, por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es la equidad de género. Entonces, ¿qué se está haciendo en México específicamente para traer a colación todas esas iniciativas, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, y ver cómo COMEXI puede aliarse directamente para apoyar la implementación y sobre todo apoyar el conocimiento de estas iniciativas, porque hay muchas cosas que se hacen que se quedan a un nivel y no se bajan a conocimiento de toda la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que crear conciencia y crear ese conocimiento, transferencia de información es un rol que podría jugar COMEXI con su rol mismo de agregador, ¿no? Con el caso de iniciativas específicas, hay programas que se están haciendo a nivel de América Latina y con presencia en ciertos países, pero tal vez no se ha traído a México por esa falta de aterrizar la iniciativa por un interés local. Entonces yo creo que por ahí, abocándose a los organismos internacionales, abriendo ese diálogo, ¿qué están haciendo en materia de género? ¿Qué están haciendo? ¿Qué programas tenemos para México? ¿Qué se está haciendo exitosamente a nivel de América Latina que podríamos replicar en México? Entonces yo creo que abrir ese diálogo mucho más cercano, el canal está, la relación está, solamente es en ponerse manos a la obra y no aterrizar ciertas iniciativas. Pero por el lado de las alianzas, eso sería lo que yo comentaría. Muchas gracias, Gloria. Roberto, por favor, para cerrar el panel. Está tu micrófono apagado. Muchas gracias, Sergio. Una disculpa aquí con el micrófono. Simplemente, bueno, construyendo sobre los comentarios muy valiosos de mis predecesoras, yo diría que tenemos una oportunidad muy interesante para que efectivamente COMEXI pudiera jugar un papel de integrador de evidencia, datos, mejores prácticas de política, a modo de observatorio de la igualdad de género en materia de mejores prácticas internacionales, pero con un acento puesto en las mejores prácticas de igualdad de género como respuesta a los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Entonces, a nivel mundial, la tendencia es de que los países están viendo en esta grave crisis la oportunidad de dar un salto cualitativo para reconstruir mejor, para reconstruir tomando lección de lo que no funcionaba bien antes de la pandemia, tomar la nota de que la pandemia ha afectado de manera muy desproporcionada más a las mujeres que a nadie, en términos del desempleo, en términos de la vulnerabilidad social, en términos de la violencia de género. Entonces son estas las dimensiones clave de este ejercicio integrador que puede llevar a cabo COMEXI como observatorio de la respuesta de los países a la pandemia del COVID-19 por la igualdad de género. Yo diría que esa sería la gran oportunidad de ver a COMEXI integrando esta panorámica internacional, las mejores respuestas a la pandemia desde el ángulo de la equidad de género. Y sería una gran contribución desde mi punto de vista. Y por supuesto cuenten con la OCDE, que de suyo ya hace buena parte de esta agregación de mejores prácticas, pero efectivamente en el contexto de México pues hay un sabor mexicano de las prioridades y urgencias, por ejemplo, en lo que mencionaba Amalia, efectivamente en avanzar hacia un sistema nacional de cuidados que le dé un respiro y un margen de maniobra y mayor empoderamiento a las mujeres. Muchas gracias, Roberto. Ya no hubo tiempo de tocar y seguramente Amalia estaría interesadísima en hacerlo, las comunidades mexicanas fuera de Zacatecas, siendo uno de los estados expulsores, pero vamos a hacer este análisis de lo que está pasando en diversos estados de la Unión Americana.
además muchos de ellos con claras vocaciones amigables hacia los migrantes y otros claramente xenófobos, pues va a ser digamos, necesario, indispensable, estudiarlos con muy corto plazo y a partir de él, pues tener la posibilidad de proponer, en este caso al sistema consular mexicano, respuestas que pueda dar frente a una realidad que viven un número muy importante de mexicanos, según lo quiera uno medir, 6, 11, 30 millones finalmente de origen mexicano en los Estados Unidos. No tenemos más tiempo, sin embargo me da muchísimo gusto haber tenido la oportunidad de moderar este panel de lujo. Quiero agradecerles a Amalia, Gina, Gloria, Roberto por sus conceptos, por sus ideas. La última parte sobre sus consejos, naturalmente que estaremos, si ustedes nos lo permiten, estando cerca de ustedes para poder dimensionar cómo aspiramos dentro del COMEXI a tener una iniciativa sobre género. A todos quienes nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias. Sigamos conmemorando y reflexionando este día. Y de nuevo, gracias a quienes nos acompañaron como ponentes y pues muy buenos días.